¿No trajo su Biblia? ¿Qué pasó? Está bien, no importa, porque la vamos a estar leyendo. Sí. Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Eclesiastés. En el libro de Eclesiastés, en el versículo 4, aquí hay, y allá hay, y por todos lados hay, donde quieran sentarse. Capítulo 4. Los últimos versículos del capítulo 4 dicen así, estos versículos, dice, versículo 13, mejor es el muchacho pobre y sabio que el rey viejo y necio que no admite consejos. Porque de la cárcel salió para reinar, aunque en su reino nació pobre. Vi a todos los que viven debajo del sol, caminando con el muchacho sucesor, que estará en lugar de aquel. No tenía fin la muchedumbre del pueblo que le seguía. Sin embargo, los que vengan después tampoco estarán contentos de él. Y esto también es vanidad y aflicción de espíritu. Pobre Salomón continúa con sus observaciones, está muy deprimido. Entre más piensa y más ve, más se encuentra con este callejón sin salida, sin poder encontrar un significado para la vida. ¿Sí? Vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que nos enseñe algo a través de lo que Salomón está filosofando en su búsqueda fútil de encontrar a Dios. Eddie, ¿nos quieres por favor guiar con una oración? Señor, muchísimas gracias por el privilegio de estar aquí, de escuchar tu palabra que tenemos para que tú pongas en nuestro corazón honestamente concentración, Señor, y un verdadero deseo de obedecer tu palabra, Señor, cualquiera que sea. Pedimos para que tú ayudes nuestro corazón y llamemos cada día más. Pedimos por las personas que no han podido estar con nosotros, pedimos por nuestros misioneros en Alemania y en Costa Rica, pedimos al Señor en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hemos visto cómo Salomón ha hecho unos viajes desesperados para encontrar significado a la vida. Yo creo que todos nosotros hemos tenido también nuestros viajes para tratar de satisfacer lo más profundo de nuestra alma y encontrar la llenura que se nos escapa continuamente. Y algunos buscan el cine. Hay personas que se van al cine el sábado y el domingo y entre semana también. O quizá tú estás en la televisión, en donde te has comprado hasta una videocasetera para grabar aquellos programas que se te escapan porque estás viendo otro en ese momento. Y tengo un vecino que tiene 3 televisiones con 3 grabadoras y tiene uno de esos platos inmensos que le llega un catálogo pues más grueso que la Biblia, con toda la programación del mes. ¿Sí? Pobre hombre se tarda horas en encontrar el programa que quiere, pero le gusta mucho. Está en su viaje, en el viaje de la televisión, o a lo mejor tú estás en los libros, o estás en Acapulquito, y nomás encuentras la manera de que venga el fin de semana y vámonos, ¿verdad? Aunque sea en camión, pero hay que ir a mi viaje para encontrar algo por qué vivir. O te vas a las discotecas, o a la música. Ahora que estuvimos en Londres la semana pasada, mi señora y yo vemos con gran tristeza cómo los londinenses están metidos en su viaje. Bueno, algunos, pues la ciudad sea muy grande, pero nosotros fuimos a varios conciertos, y literalmente, y mira que hay en la ciudad de Londres, debe de haber unos 10 o 12 conciertos de primera categoría diariamente. El domingo hay a las 12, a las 5 y a las 8, para que no te pierdas alguno de ellos. El teatro, no, hombre, están las obras de Shakespeare, en donde te dicen, no hay boletos hasta junio, y a unos precios que tú dices, bueno, ¿y quién paga esto? ¿Quién paga esto?
Señor, está agotado. Y efectivamente, nosotros fuimos a una obra de Shakespeare y yo volteé y yo dije, oye, pero aquí regalan cosas. Está lleno. Y hay cerca de 15, 20, 30 obras de primera categoría, no estamos hablando de cosas vulgares, en la ciudad de Londres, y la gente vive en los viajes de la literatura, de la música, de tantas estas cosas. Cada uno trae su viaje para encontrar significado en la vida, para que finalmente tenga algo por qué vivir. Salomón, habiendo dejado a Dios, busca significado en la vida fuera de Dios. Y hablamos mucho de los viajes que tomó Salomón durante el capítulo 1, capítulo 2, de el placer, de el conocimiento, del trabajo, de la risa, de la comida. Y todo ello no satisface. Y estamos ahora en la etapa en donde Salomón está observando las cosas que pasan a su alrededor y muriéndose de risa a veces, o llorando amargamente en otras ocasiones, al ver que el mundo está loco, ¿no? Precisamente una de las obras de teatro, que fue muy famosa en Nueva York por muchos años, tenía un título bastante simpático, ¿no? Para en el mundo que me quiero bajar, ¿no? Como si fuera un autobús. Pero pues hay mucho desierto en él, ¿no? Que viniera una persona, si fuera así, llamar así, o un ser de otro planeta a la Tierra y empezar a observar las cosas que pasan, ¿no? Diría, es un manicomio esto, están locos. Pero como nosotros vivimos en él, ya lo vemos como normal. Normal quiere decir que hay una norma, todo el mundo lo hace. Si tú vives en el mundo de locos y estás loco, no te das cuenta de que estás loco. Eso es lo que está observando Salomón, ¿sí? Y en todo esto, en el capítulo 4, es irónico que el capítulo 4 empieza Salomón a hablar de los oprimidos, la gente que está bajo el yugo de los señores de la tierra. Dice el versículo 1, me volví y vi todas las violencias que se hacen debajo del sol, y he aquí las lágrimas de los oprimidos, sin tener quien los consuele, y la fuerza estaba en la mano de sus opresores. Para ellos no había consolador. Y alabé yo a los finados, los que ya murieron, más que a los vivientes, los que viven todavía. Llega a la conclusión de que hoy es mejor estar muerto que vivo, porque es una opresión tremenda en este mundo, y de alguna manera todos somos oprimidos. Pero es irónico que ahora Salomón está terminando el capítulo 4 en el otro lado de la balanza, no hablando de los oprimidos, sino de los opresores, de las personas que están mero arriba, y habla de ellos, de los reyes, de los que tienen en su mano todo, y finalmente llega a la conclusión de que tanto uno como el otro están fritos, están muy mal. Tú te has visto las películas inglesas cuando finalmente en la película, después de todo el trama y la música y el suspenso, se muere el rey y se anuncia en el palacio, el rey ha muerto, viva el rey. Se murió al anterior, ya no quiero saber nada de él, ¿verdad? Todos estábamos esperando un cambio y ahora vamos a abocarnos al rey nuevo, ¿sí? Parece que no importa dónde te encuentres en la escala de la tierra, desde la pobreza extrema hasta la riqueza total, oprimido o opresor, no hay manera de ganar sin Dios, que ese es el curso normal del mundo. Allí que ahora que estuvimos en Londres, fue tan claro ver a un pueblo sin Dios. Hablan de todo, y hay mil cosas que hacer y ver y cuánto, pero ninguna tiene nada que ver con Dios. Bueno, no es diferente que México. Mateo 16,
26. Mateo 16, 26, que dice así: porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿Qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿Le podrías tú preguntar a Enrique VIII? ¿Le podrías tú preguntar a los grandes reyes de la tierra? Ahora que estuvimos en Inglaterra, fuimos a ver el cambio de la guardia allí en el palacio de Buckingham, y yo me quedaba pensando, y para mi propia imaginación, ¿qué estará pasando en el palacio mismo? La reina, que tiene que tomar su corona, ahí sale, ¿verdad? Y no sé cuánto, pero allá adentro, sin salir, es una mujer como nosotros. Es una mujer que necesita a Dios. Es una mujer que tiene sus viajes desesperados para encontrar significado de la vida y no la encuentra sin Dios. Es una mujer que se le olvida quizá la pasta de dientes y no la encuentra y dice, oye, ¿no la has visto por ahí, verdad? O igual que nosotros, los reyes tienen la misma situación que nosotros. ¿De qué te aprovecha ser el dueño del palacio de Buckingham? Con todos estos guardas, eran como 200 los que estaban ahí. Y también decían, qué pérdida de tiempo ahí parados, ¿verdad? Bueno, aquí los paga Inglaterra, yo no sé, ¿verdad? ¿Para qué? ¿De qué le sirve si finalmente pierde lo único importante que es su alma? ¿Qué recompensa puede dar el hombre por su alma? Cuando finalmente llegues ante Dios y que tú digas, bueno, aquí ¿cuánto cuesta entrar? Ay, se me olvidó la chequera, pero la tengo ahí en la tierra, ¿eh? Ahorita mando a Juan por ella. ¿Cuánto cuesta aquí esto? Y yo le diga, la recompensa de tu alma es mucho más de lo que tú puedes pagar. Entonces Salomón está viendo todo esto y ve que la posición de los reyes también es pues muy triste, como la posición de los oprimidos. Vamos a ver algunas de sus enseñanzas y de sus observaciones, empezando con el versículo 13, en donde si tienes un pedazo de papel para que puedas seguir la trama de la plática, puedes apuntar las cosas principales. En el versículo 13, Salomón nos muestra la vanidad de confiar en las circunstancias sin tener carácter. La vanidad de confiar en las circunstancias sin tener carácter. Nací encumbrado, soy hijo del rey. Y Salomón dice, no te sirve de nada. Para nada sirve todo eso. Las circunstancias fortuitas de la vida no te van a ayudar, a menos de que edifiques cosas mucho más importantes internas en tu alma. Es lo que está diciendo aquí en el versículo 13 de este capítulo 4. Y dice, mejor es el muchacho pobre y sabio que el rey viejo y necio que no admite consejos. Porque los reyes, los emperadores, los gobernadores de este siglo se embriagan en su propio poder al punto de que llegan a ser viejos por la ley natural de la edad, pero necios y no escuchan consejo. Y finalmente se quedan solos. El rico que puede llegar por suerte a tener mucho dinero, el rey que por nacimiento adquiere el reino, ni uno ni otro llegan a tener nada si no desarrollan las cualidades internas valiosas de la vida que solamente vienen de Dios. Y su posición será más bien una maldición. Qué desgracia en nuestro país tener lo que llamamos el presidencialismo. Que tengamos cada 6 años a una persona que es el rey de México. No hay quien diga nada. Hace lo que quiere y como quiere. ¿Y sabes lo que pasa? Si leyeran este versículo, destruyen su vida. Acaban sin mujer, sus hijos ni los quieren ni los conocen, despreciados de su propio pueblo. Y bueno, lo estamos viviendo en estos días, pero no nomás es de hoy, cada 6 años lo estamos viviendo.
Y no solamente en este país. Cualquier persona encumbrada que no toma esos valores internos, le viene a ser como maldición. ¿Mm? Y la rueda de la fortuna, que hace que estés arriba en un momento, vienes a estar abajo en otro momento. De joven a viejo, porque tienes que envejecer, aunque no quieras, María Félix. De todas maneras, vas a envejecer. ¿Ah? O de pobre, o de rico, a gran necedad, porque los ricos son muy necios, como pueden comprar hasta las opiniones con su dinero. Llegan a ser terriblemente necios. ¿Y qué es lo que nos dice Dios? Dios está hablando de cosas tan diferentes. Proverbios 23:23. Proverbios 23:23. Dice el versículo de Proverbios 23:23, busca la verdad y no la vendas. ¿Ah? Eso es lo único importante a comprar. Ve, busca, almacena todo el dinero que tú puedas y vete a la tienda donde venden la verdad y no la vendas. El tesoro más preciado que tú puedes tener. La verdad. ¿De qué verdad habla? De la verdad de Dios. Yo soy la verdad, dice Jesús. Nadie viene al Padre sino por mí. Ve y adquiere eso para tu vida. Eso es lo valioso. Ahora, si estás en la cumbre, si eres un gran rey y tienes esa verdad, ¿cuánto bien puedes hacer? ¿Cuántas cosas puedes influenciar a tanta gente? En el siglo pasado, precisamente en Inglaterra, la reina Victoria iba a las predicaciones de este gran predicador muy famoso del siglo pasado, que se llamaba Carlos Spurgeon, que tuvo que construir un lugar muy grande, porque la gente se amontonaba para oír sus predicaciones, y claro, no había las pantallas grandes, gigantes que tenemos ahora para que afuera pudieran oír con sus micrófonos, ¿verdad? ¿No? Era la voz humana lo único que había. Y en una ocasión esta persona tuvo 23,000 gentes escuchando su predicación, ¿no? Tuvieron que hacerlo en un oratorio muy grande, y lo hizo sin micrófono. Cuentan que esta persona, Carlos Spurgeon, predicó el miércoles en la noche y se fue a dormir, y se levantó el viernes en la mañana, de lo cansado que estaba, de lo poderoso que había sido su predicación, ¿no? La reina Victoria iba a esas predicaciones, ¿no? Ella misma decía, ¿cómo me gustaría poder llegar al cielo y agarrar mi corona inglesa y ponerla a los pies de Jesús? Porque Él es el Rey de mi vida, y todo lo que soy, todo lo que tengo, quiero que sea para Él. Bueno, qué gran bendición estar en la cumbre y tener esa clase de actitud. Pero es muy diferente lo que vemos normalmente, ¿verdad? La posición te hace ser necio, te hace ser tonto, se te sube a la cabeza, ¿no? O como decimos aquí en México, se te hincha el coco, ¿no? De repente andas medio borracho porque está tan grande tu cabeza que ya está desbalanceada, ¿sí? Y así actuamos y cometemos tantos errores. Y eso es lo que dice Salomón: pobre rey, viejo y necio, ¿no? Por cada 100 personas que están buscando ser ricos, hay solo una persona que está buscando sabiduría. Los jóvenes que vas y que les dices, ¿tú qué vas a hacer? No, hombre, yo estoy estudiando mercadotecnia. ¿Por qué? Quiero ser muy rico. No, vas a ver, ¿no? Raramente te encuentras una persona que está buscando ser sabio, que es mucho más importante. Y no entiende que con la sabiduría también viene la riqueza. Por cada 100 que quieren tener influencia para poder recibir más en esta vida, hay uno que realmente está buscando amistad profunda, verdadero interés en las personas, ¿sí? Es que todo está al revés. ¿Qué es lo que tú estás buscando? Proverbios 3, del 13
al 18, Proverbios, el libro anterior de Eclesiastés, en el capítulo 3, versículo 13. Bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata, sus frutos más que el oro fino. Más preciosa es que las piedras preciosas y todo lo que se puede desear. No se puede comparar a ella. Largura de días está en su mano derecha, en su izquierda riquezas y honra. Sus caminos son caminos deleitosos, todas sus veredas paz. Ella es árbol de vida a los que de ella echan mano, y bienaventurados son los que la retienen. Muchos proverbios, principalmente los 10 primeros capítulos, hablan de la necesidad de que nos llenemos de sabiduría. Si nosotros tenemos éxito en las cosas materiales y somos encumbrados de alguna manera en poder, en reconocimiento, en posición, puede ser probablemente el director de una escuela, el presidente de una compañía, el diputado de algún estado, perfecto, pero ten las cualidades para sacar eso adelante bien. Dice Salomón, qué triste, todas estas personas que crecieron deformadas, porque crecieron de un lado, pero no crecieron del otro lado. Y tenemos algunos ejemplos en la palabra de Dios de esta clase de personas. Saúl, el rey Saúl, fue esta clase de personas. Una persona que Dios eligió para que fuera el rey de Israel. Y fue un tonto y un necio, que no quiso escuchar, ni quiso crecer en las cosas de Dios, así como estaba creciendo su imperio y su poder. Y acabó muy mal. Primera de Samuel, capítulo 10. Vemos que aún esto viene de Dios. ¿Tú crees que la persona es rey porque así lo quiso la suerte? No, aún eso viene de Dios. Primera de Samuel, capítulo 10, en donde ponen por rey a este hombre que se llama Saúl. Dice que Samuel estaba determinando quién iba a ser el rey por comando de Dios. Dice el versículo 21, hizo llegar la tribu de Benjamín por sus familias, y fue tomada la familia de Matrí, y de ella fue tomada Saúl, hijo de Cis, y le buscaron, pero no fue hallado. Preguntaron pues otra vez a Jehová si aún no había venido allí aquel varón, y respondió Jehová, he aquí que él está escondido entre el bagaje. Tenía tanto temor de que lo fueran a elegir, de que se escondió. Y bueno, fueron y entonces corrieron y lo trajeron allí, y puesto en medio del pueblo, desde los hombros arriba, era el más alto que todo el pueblo. Y Saúl dijo a todo el pueblo, ¿habéis visto al que ha elegido Jehová, que no hay semejante a él en todo el pueblo? Entonces el pueblo clamó con alegría diciendo, viva el rey. Y Saúl vino a ser el rey de Israel, pero desgraciadamente no creció. Capítulo 13, versículo 13 y 14, en donde vemos a una persona rebelde, a una persona obstinada, e inclusive lo vamos a ver envidioso. Y vamos a ver que este hombre no crece, y por lo tanto tiene un fin muy terrible, porque esa posición viene a ser su maldición. Capítulo 13, versículo 13, entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre, mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Se nos viene a la cabeza la autoridad y el poder, y nosotros somos reyes. ¿Qué voy a pedir? Dioses, ¿qué voy a estar yo pidiendo? Sabiduría a Dios. Yo tengo ya todo, yo soy Dios.
Y eso le empezó a pasar a nuestro amigo Saúl. Lo vemos más adelante en el capítulo 17, 18, en donde lejos de agradarse con David, que David vence a Goliat y salva al pueblo, le tiene envidia. Capítulo 18, versículo 8, se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho. Y dijo, a David dieron 10,000 y a mí 1,000, no le falta más que el reino. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Y tú dices, ¿cómo? ¿Un rey tiene envidia? Oye, pero qué chiquito es, ¿verdad? Está en una posición muy grande. ¿Cómo anda ahí en esas cositas de envidias y celos? Pues te sorprendería que los reyes de la tierra andan en eso. Y es muy común, ¿no? Inclusive si quieres por ahí después puedes leer una revista española que habla de la alta realeza inglesa y español, y son puros chismes y puros cuentos. Y dices, oye, no puede ser. Pero si se supone que es la realeza no tiene nada. Son gente que tiene posición, pero que viene a ser su maldición. Y David está viendo todo esto y dice, no lo entiendo. Qué mundo tan raro. Aquí todo mundo camina de cabeza, ¿eh? Literalmente, con la cabeza en los pies. Y su fin fue trágico. Saúl finalmente murió con sus 2 hijos en batalla. Y su reino fue quitado, porque no supo crecer materialmente con el crecimiento espiritual, con los valores internos, con el carácter. Yo quiero especificar qué es carácter, porque a veces me dicen, no, hombre, es una persona que tiene un carácter. No, eso no es carácter, eso se llama ira, se llama enojo, ¿verdad? Carácter es una persona que tiene las cualidades de Dios, que tiene carácter para poder con la adversidad, que tiene firmeza para pelear por sus convicciones, que tiene creencias que no se venden. Esa es una persona que tiene carácter. Y si estás en un punto de autoridad, oye, tienes que tener mucho de eso, porque tienes mucha gente abajo de ti que va a sufrir o a gozarse con tus decisiones. Qué tragedia que en todos los países tenemos esta clase de gobernantes que no tienen carácter y destruyen naciones enteras, guerras que han sucedido por causa de la necedad, de la envidia, de los celos, de las intrigas, de la mentira de nuestros gobernantes. Salomón dice, qué triste es todo esto. Pero continúa y observa otra cosa en el versículo 13 y 14. Salomón nos muestra la futilidad de desesperarte en la adversidad. A veces en la adversidad nos desesperamos completamente. Dios, ¿por qué me pasan estas cosas? Cáncer, enfermedad, pobreza, injusticia, 1000 cosas. Y Salomón dice, no deberías de desesperarte ante estas cosas, porque sabes, también esto viene de Dios. Versículo 13 y versículo 14, aquí en Eclesiastés, dice, mejor es el muchacho pobre y sabio. Versículo 14, porque de la cárcel salió para reinar, aunque en su reino nació pobre. Hay jóvenes pobres que acaban en la cárcel con muchas tragedias, pero muy ricos porque aprenden de todas estas circunstancias. Segunda de Corintios capítulo 8, versículo 9. El ejemplo máximo de una persona que ante gran adversidad lo vimos poderoso, al punto de que ahora lo llamamos mi Salvador. Segunda de Corintios, capítulo 8, versículo 9. Porque ya conocéis la gracia de Dios
de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros en su pobreza fueseis enriquecidos. Y Salomón, en todo lo que estoy observando, es tonto desesperarte en la adversidad, porque la adversidad también viene de Dios y hay enseñanza y nos puede foguear y nos puede hacer hombres poderosos. Es bueno tener adversidad. La adversidad nos hace verdaderos hombres, nos hace pensar, nos hace recurrir a Dios y clamar a Él para salir adelante, en lugar de desesperarte. La sabiduría de Dios adorna a veces la juventud y la pobreza y nos hace sobrellevar los reveses de la vida con mucha fuerza. Proverbios 4, del 5 al 9. Regresando a Proverbios. Proverbios 4, del 5 al 9. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. No las dejes, ellas te guardarán. Ámala y te conservará. Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría. Y sobre todas tus posesiones, adquiere inteligencia. Engrandécela y ella te engrandecerá. Ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. Adorno de gracia dará a tu cabeza. Corona de hermosura te entregará. Las personas preciosas, las personas bonitas, son aquellas que adornan su cabeza con la sabiduría de Dios. Y cuando viene la adversidad, que ninguno de nosotros estaremos exentos de ella, tendrás la fuerza para salir adelante. Tendrás serenidad, tendrás calma, tendrás también manera de lidiar con el problema y aprender de él. E inclusive dar gracias a Dios por el problema. Porque en los problemas es donde aprendemos. En los problemas es donde nosotros maduramos. Y los problemas son muy buenos si sabes tomarlos. Y Salomón dice, qué triste ver todas estas personas que ante la posibilidad de aprender en la adversidad se derrumban, se vuelven locos, se quejan, blasfeman contra Dios, no aprenden nada. Y bueno, también tenemos ejemplos muy importantes en la Biblia de personas que utilizaron las adversidades de la vida para crecer. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 9 y 10. Un hombre gigante que precisamente su adversidad fue su nombre, y a través de la adversidad fue quizá el hombre más importante de la tierra después de Jesús que haya venido por aquí, el apóstol Pablo. Y dice aquí en el capítulo 2 de Segunda de Timoteo, en el cual sufro penalidades en Jesucristo, hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Yo quiero decirte que Pablo, el apóstol Pablo, tuvo 1000 problemas. Quizás mejor no hubiera sido cristiano, porque le fue como en feria. Lo apedrearon, lo malentendieron y finalmente lo mataron. Estuvo en la cárcel, despreciado por 1000 gentes, y perseveró para cambiar el mundo para Cristo. Y lo que sabemos hoy, lo que tenemos hoy, viene del apóstol Pablo, que Dios le dio, obviamente. Las adversidades lo hicieron el gigante de Dios que fue finalmente. Filipenses capítulo 1, versículo 12, unas cuantas hojas antes. Libro de Filipenses, capítulo 1, versículo 12, un versículo que yo te recomendaría memorizaras para cuando vengan las adversidades. Filipenses, capítulo 1, versículo 12. ¿Cómo ha sido bendición para mi vida cuando vienen las tragedias y te agarras y dices, oye, ¿esta cómo la voy a sacar? No la veo que tenga solución. Y dice el versículo, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas
que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. ¿Ah? Que estés en la cama, en un hospital, teniendo transfusión y no sé cuánto con el cáncer que te acaban de decir que tienes, y que tú le digas a los demás, estas cosas que me están sucediendo son para el progreso de mi alma y para usar mi comportamiento de esta prueba para que tú sepas el Cristo gigantesco que yo tengo. ¡Ah, caramba! Porque es fácil hablar de Cristo aquí en la sala los jueves, ¿verdad? Y después tomar un cafecito sabroso, ¿verdad? Es un poquito más difícil cuando tienes la bronca encima, de muchos colores y sabores. Y que tú digas, de todas maneras, Cristo está conmigo. Y Cristo me fortalece y me saca adelante. Es más, me saca adelante mejor porque me agarro más de Él. Y Él estaba pasando muchas pruebas y decía, todo esto que me está sucediendo, me está haciendo mejor a mí y a ti. Porque me estás viendo cómo yo puedo con el problema, ¿verdad? Ese era el apóstol Pablo, ¿no? Pablo creció poderosamente en las adversidades. Pero yo estoy seguro que Salomón, cuando está escribiendo este versículo, quizá a través de la palabra de Dios ya había leído de uno de sus antepasados, pobre, joven y que había estado en prisión. Y que en las adversidades Dios lo hizo poderoso. ¿Quién me puede decir quién es esta persona? ¿Rápido? José. ¿Ah? Vámonos a Génesis, capítulo 37. Génesis capítulo 37, en donde los hermanos, ¿te acuerdas? Le tienen envidia a su hermano José, el más joven, fuera de su más pequeñito que se llamaba Benjamín, y lo venden por envidia a los madianitas para que se lo lleven lejos de su padre como esclavo a Egipto, ¿no? Dice el versículo 28, y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto. Versículo 36, y los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia. Y vemos a José, preferido de su padre, de esclavo en Egipto, con una terrible adversidad fuera de su padre y de su madre, joven, y ahora está de esclavo. Y dice el capítulo 39 en el versículo 1 que la providencia de Dios estaba en eso, porque dice, llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José, porque Dios, que produce también, o no produce, pero permite la adversidad, puede hacer que tú estés más cerca de él. Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano, dice el versículo. ¿Y te acuerdas lo que pasó? Que a través de la esposa de Potifar hubo una gran injusticia, porque ella quería meterse con él, y José le dijo, yo no puedo meterme contigo, pues si yo tengo todo aquí, que tu amo, tu esposo me ha dado, yo no puedo hacer esto. Y entonces ella lo difamó y lo mandaron a la cárcel. Versículo 19. Sucedió cuando oyó el amo de José las palabras de su mujer, que le había hablado diciendo, así me trató tu siervo, se encendió su furor, y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Pero Jehová estaba con José, y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y la adversidad hizo que este señor José se templara, o como decimos aquí en México, se fogueara, para cosas grandiosas que tenía Dios para más adelante. Y te acuerdas de la historia de cómo Faraón tiene este sueño y nadie hay que se le interprete en la tierra de Egipto. Y el panadero que había estado en la cárcel le dice, yo conozco un hebreo allá en la cárcel que yo conocí que interpreta los sueños. Y Faraón dice, tráiganmelo. Capítulo 41, versículo 14. Entonces Faraón envió y llamó a José, y lo sacaron apresuradamente de la cárcel, y se afeitó y mudó sus vestidos y vino a Faraón. Y dijo Faraón a José, yo he tenido un sueño,
y no hay quien lo interprete, mas he oído decir de ti que oyes sueños para interpretación. Respondió José a Faraón diciendo, no está en mí. Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. ¿Y te acuerdas cómo le da la interpretación de estos sueños a Faraón? Y Faraón se queda realmente sorprendido, impactado de este hombre que tiene tanta sabiduría. Estaba en la cárcel, desperdiciado. ¿No? ¿Cómo puede ser? Afeítenlo, báñenlo, pónganle vestidos, porque de ahora en adelante va a ser el primer ministro de Egipto. Versículo 38. Dijo Faraón a sus siervos, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Y vemos cómo la adversidad se torna en una gran prosperidad. De repente José dice, ¿qué pasó aquí? Ayer estaba en la cárcel, dormía con las ratas. Y hoy soy el primer ministro del país más poderoso de la tierra en 24 horas. Y Dios había preparado todo aquello. Y dice Salomón, qué triste ver a las personas que tienen adversidad y no las aprovechan para que Dios haga de ellos hombres y mujeres poderosos para el futuro, sino que se derrumban ante la adversidad, se hacen pedazos, son generaciones de papel que se las lleva el viento, frágiles, que en la primer problemita ya se me cayó. Oye, pero pues, qué frágil está esto. No podría, como un día le dijo a Jeremías, Jeremías, si no puedes con los que van caminando, ¿cómo podrás con la bravura del Jordán? Cuando vengan las broncas fuertes, no puedes con las pequeñitas. Es un bebé. Y Dios quiere prepararnos. Y Salomón está observando que el hombre no se prepara, que el hombre es un tonto, que considera la adversidad una injusticia de Dios y no una enseñanza poderosa para crecer. ¿Verdad? Terrible. Versículos 15 y 16 de ahí Apocalipsis, Salomón nos muestra la tragedia de su propia vida. Yo creo que estaba hablando de él, cuando finalmente, la tragedia de su propia vida, cuando finalmente habla de estos versículos aquí en el capítulo 4, 15 y 16. Vi a todos los que viven debajo del sol, caminando con el muchacho sucesor, que estará en lugar de aquel rey viejo y necio que finalmente se murió, y que ahora el joven toma el comando del reino. Versículos 15 y 16 del capítulo 4 de Eclesiastés. Estamos en Eclesiastés. ¡Ay, sí! Perdón. Entonces, no. ¿Sí? Nos mandé hasta Apocalipsis. Bueno, para aprender la Biblia, rápido moverla, ¿no? 16. No tenía fin la muchedumbre del pueblo que le seguía. Sin embargo, los que vengan después tampoco estarán contentos de él, y esto también es vanidad y aflicción de espíritu. Finalmente, cuando ya llegas a la cúspide y dices, aquí mis chicharrones truenan, ahora sí, soy el mejor bateador de las ligas mayores. ¿Por cuánto tiempo? ¿Cómo? Nomás por 3 años. Después vienen otros y me desplazan. Y después de unos años, ni quien se acuerde que existiera. ¿O te acuerdas tú quién fue el mejor pitcher de 1980? ¿Cómo? ¿Se jugaba béisbol en el 80? Ni quien se acuerde. Buscamos la gloria, tenemos muchedumbre de gente que nos gusta el aplauso, ¿verdad? Pero dura muy poco tiempo. Y las personas que están nutriéndose del aplauso terminan frustradas y a veces hasta suicidadas. Se suicidan. Porque el aplauso se va, porque no hay gente más infiel que el pueblo, y ya está buscando otro. En cuanto tú caes en el primer error, ya van detrás de otro. Y el que fue el número 1 el año pasado, este año ya está el número 10, o quizá está en el 2000, ¿verdad? Y eso lo ve Salomón y dice, pues qué triste, porque esa realmente es mi propia historia.
La popularidad y la victoria de hoy pronto se olvidan. El pueblo se cansa de ti y busca a otro mejor que tú. Y hay personas que empiezan bien y acaban tan mal como el mismo Salomón. Había empezado también joven, cuando Dios le dio el reino, fue a Dios y le dijo: Dios, soy tan joven, no puedo gobernar a este pueblo tan grande, tengo miedo, no me siento capaz, dame sabiduría para gobernarlo. Y Dios se agradó de eso y le dio sabiduría. Pero ¿cómo termina Salomón? Se le subió a la cabeza y termina muy mal. Dice la palabra de Dios que Salomón, capítulo 11 de Primera de Reyes, capítulo 11 de Primera de Reyes, no era perfecto con Jehová como el corazón de su padre David. Primera de Reyes, capítulo 11, versículo 4. Claro, Salomón como que se pasó un poquito en algunos conceptos. Dios le dijo que podía tener una mujer. Dijo, ¿cómo que una? Nada, se perdía 2 o 3, es como que una. Y como era el rey, pues se fue un poquito al extremo, dice el versículo 3, que tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, nomás para acordarse de ellas. ¡Qué bronca! El cumpleaños. No, ¿cómo te llamas tú? Ya no está bien. Se le acabó la sabiduría rapidísimo, ¿no? Desviaron su corazón, ¿no? Se nos sube a la cabeza de tal manera que perdemos noción de dónde estamos. Yo creo que hay un gran peligro en la prosperidad, no que no lo creo, lo sé, en la prosperidad. La prosperidad es logarítmicamente más peligrosa que la adversidad. En la adversidad el hombre considera, el hombre medita, el hombre inclusive puede recurrir a Dios. En la prosperidad, no hombre, se nos olvida Dios rápidamente y caemos en grandes problemas. Y los hemos visto en este siglo y los tuvo también Salomón. Hay otro ejemplo trágico que siempre que yo paso por ese pasaje, la verdad me sorprende mucho cómo el hombre puede tener tanta prosperidad y olvidarse de las cosas más fundamentales y más sencillas de la vida. Y es la vida de un rey que se llamaba Joás. Y eso está en Segunda de Crónicas, capítulo 24. Segunda de Crónicas, capítulo 24. Joás. Joás empezó a reinar a los 7 años. 24. No, si no lo encuentras, no importa, porque yo leo el pasaje. Dice que de 7 años, versículo 1 de Segunda de Crónicas, capítulo 24, de 7 años era Joás cuando comenzó a reinar. 40 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Sibia de Beerseba. E hizo Joás lo recto ante los ojos de Jehová todos los días de Joaída, el sacerdote. Nada más durante ese tiempo. Tú sabes que este sacerdote le salvó la vida, porque estaban matando a todos los descendientes del rey cuando este era solo un bebito. Y este sacerdote lo tomó y lo escondió hasta la edad de 7 años, que pudo empezar a reinar con la ayuda de él. Y literalmente le debía su vida al rey Joaída. Dice la palabra de Dios que cuando Joaída envejeció, versículo 15, y murió lleno de días, de 130 años era cuando murió. Versículo 17, muerto Joaída, vinieron los príncipes de Judá y ofrecieron obediencia al rey, y el rey los oyó, y desampararon la casa de Dios, la de sus padres, y sirvieron a los símbolos de acera y a las imágenes esculpidas. Se fueron por otro lado. Y Dios les envió profetas para que se volviesen a Jehová, los cuales les amonestaron, mas ellos no escucharon. Entonces el Espíritu de Dios, fíjate en esto, vino sobre Zacarías,
el hijo de este sacerdote. Y puesto en pie donde estaba más alto que el pueblo, les dijo así: así ha dicho Jehová, ¿por qué quebrantáis los mandamientos de Jehová? No os vendrá bien por ello, porque por haber dejado a Jehová, él también os abandonará. Pero ellos hicieron conspiración contra él y por mandato del rey lo apedrearon hasta matarlo en el patio de la casa de Jehová. Así el rey Joás no se acordó de la misericordia que Joiada, padre de Zacarías, había hecho con él. Antes mató a su hijo, quien dijo al morir: Jehová lo vea y lo demande. ¿Cómo se nos puede subir a la cabeza? Salomón, qué necio, qué tonto has sido tú mismo en querer tener la gloria perpetua, que no la vas a tener. ¿Cómo te hubiera sido mejor haberte llenado de los preceptos de Dios para poder con tu puesto? No importa si hubieras sido o no hubieras sido rey. Es más, qué tragedia que fuiste rey. Mejor te hubiera ido de no haberla sido, ¿no? Me acuerdo de una persona que parece que hizo decisión para Cristo. Se llamaba Elvis Presley. Mejor le hubiera sido nunca haber tenido la fama que tuvo. ¿Cómo terminó? Muy mal, ¿no? Su vida fue un caos total. La prosperidad lo destruyó. Y Salomón está observando todo esto y dice: qué tragedia. Los que tienen, porque tienen; los que no tienen, porque no tienen. Finalmente lo único que pueden comprar y deben comprar, no lo compran, lo desprecian, lo tiran como perlas a los cerdos, que es la sabiduría de Dios, ¿eh? Que es ahorita la comodidad más despreciada y más barata. ¿Quién la compra? Nadie, ¿eh? Las Biblias las subsidian. ¿Tú sabes lo que cuesta una Biblia? Ridículo, comparado con los demás libros que puedes comprar en una librería. Pues no hay quien compre la Biblia, ¿eh? A veces hasta se la regalamos. Bueno, te la regalo, gracias, y la ponen por ahí arrumbada en su casa, ¿no? Y sin embargo, en este libro está todo lo que necesitas, lo único que necesitas para entender todo este concepto terrible que se llama vida y para llegar a la vida eterna. Y esto es lo que está viendo Salomón. Pobre Salomón. Ahora, no tiene que terminar así, ¿eh? Porque en la Biblia vemos personas que estuvieron en la cumbre, que eran muy ricas y que les fue muy bien. Abraham era muy rico, riquísimo, dice la Biblia, y fue el amigo de Dios. Y dice la Biblia que él murió a la edad de 175 años, lleno de días, en gran vejez, ¿no? O David, el padre de Salomón, el mismo David, dice la Biblia, aquí en Primera de Crónicas, capítulo 29, que él también sí pudo terminar bien ante la prosperidad, ¿no? Capítulo 29, versículo 26 de Primera de Crónicas: así reinó David, hijo de Isaí, sobre todo Israel. El tiempo que reinó sobre Israel fue 40 años. 7 reinó en Hebrón y 33 en Jerusalén, y murió en buena vejez, lleno de días, de riquezas y de gloria, y reinó en su lugar Salomón su hijo. Bueno, sí hay personas que agarran la sabiduría y que pueden vivir bien y terminar bien. Y yo quiero en esta noche que tú no seas necio como Salomón. Él terminó muy mal. Inclusive, él fue la causa de que Israel tuviera una revolución, una guerra civil, y que con su hijo se dividiera en dos, para nunca más ser el pueblo unido de Israel. ¿Culpable? Salomón. ¡Qué terrible! No seamos necios como Salomón. Podamos con la prosperidad, podamos con la adversidad. Y que esas observaciones que está haciendo Salomón y que solamente lo están confundiendo más, sirvan para nosotros para decir: a mí no me van a confundir. Yo sé dónde está lo que yo necesito, y lo que yo necesito está en Cristo. Eso es lo que yo necesito. Yo necesito a Jesús.
Yo necesito venir a Jesús y depositar mi fe en Él. Necesito llenarme de Él, aprender de Él, que este libro sea el libro de mi vida, lo más precioso que tengo. Si tengo otro coche, o si no lo tengo, o si me roban aquello, que no me roben mi Biblia. Esto es todo mi poder. Esto es todo lo que tengo. Y cuando yo parta de la tierra, será lo único que yo me voy a llevar. Mi depósito eterno. Y yo quiero preguntarte a ti, ante esta loquera de Salomón, si tú también has determinado en tu corazón poner a Cristo como lo único y lo más importante en tu vida. O si nunca has considerado eso. O si lo tienes como algo secundario en tu vida. Sí, tengo a Cristo, pero tampoco, no seamos fanáticos, por favor. Sino pongamos las cosas en balance. Un poquito de Cristo, un poquito del mundo, un poquito del placer. No funciona así. Cristo quiere ser el dueño de tu vida y cuando lo es, Él te da la sabiduría para que puedas con la adversidad, para que puedas con la prosperidad, para que puedas con la muerte. Porque a final de cuentas, ahí termina todo si no tienes a Cristo. O ahí empieza todo si tienes a Cristo. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cansados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Yo quiero en esta noche que tú finalmente entregues tu vida a Jesús y lo hagas el dueño y salvador de tu vida. Que tú le digas, Cristo, yo quiero que tú te sientes en el trono de mi corazón y si ya estás sentado, que realmente tomes comando de Él, porque a veces ni siquiera le damos el comando, y que ya no tengamos más dudas como las tuvo este gran hombre, muy inteligente, que se llamó Salomón y que terminó siendo un necio. Jesús estuvo en la tierra y dijo, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Te sientes perdido? ¿Te sientes pobre de espíritu? Entonces para ti es el reino de Dios. Vamos a hacer una pequeña oración y como si estuviera Cristo en este momento, que lo está, yo quiero que tú hables directamente con Él. Y si tú no tienes a Cristo en tu corazón, si Él no es el Rey absoluto de tu vida, el dueño y Señor, que tú le digas en este momento que lo sea, que entre a tu corazón y que tome comando de toda tu vida. Repite conmigo, en silencio, esta pequeña oración. Oh Dios, sí reconozco mis pecados, sí reconozco que vivo como quiero y me olvido de ti. Y en esta noche vengo a pedir perdón, a pedirte que entres a mi corazón y me cambies. Que me regales la vida eterna que pagaste por mí en la cruz. Entra a mi corazón ahora mismo. Regálame sabiduría. Regálame inteligencia. Entra a mi corazón y enséñame a vivir y a morir. Entra ahora mismo. Te lo pido basado en el sacrificio de la cruz. Te lo pido basado en las promesas de la Biblia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Ojalá y tú esta noche salgas con esa oración en tu corazón y que Cristo sea el Rey de tu vida. Si tienes preguntas, aquí estamos para contestártelas. No te vayas sin que tú te asegures de que Cristo está en el centro de tu corazón. Dios los bendiga.